SER Podcast. Dejadme que salude a Jordi Cruyff, un ilustre culé que me imagino que está como todos los culés, esperanzado porque este equipo tiene muy buenos mimbres y tiene muy buena pinta, pero también un poco, pues imagino que jodido, si se puede decir a esta hora de la noche, porque la forma en la que cayó ayer el Barça fue terrible cuando lo tenían en la mano en el minuto 87. Jordi Cruyff, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te veo muy bien ahí en los estudios de Radio Barcelona. Sí. Bien, bueno, tranquilo, como ya has dicho, un poquito, bueno, con esa doble sensación, ¿no? del partido. Por un lado me ha parecido, sobre todo la segunda parte, un partidazo espectacular, teniendo también en cuenta que hay muchos jóvenes que solo tienen potencial de crecimiento increíble, que solo van a mejorar con los partidos, con la experiencia, con los años. Y por otro lado, un poco esa tristeza porque, claro, había un momento en minuto 87 que el resultado estaba en tus manos. Tenías el partido resuelto, habías hecho lo más difícil contra un equipo italiano en Italia, que sabemos que siempre son partidos más complicados, y que se te escape cuando ya lo tienes hecho. Claro. Una eliminatoria que termina 7-6 para el Inter de Milán y que ha hecho que muchos digan, pero hombre, yo anoche decía, joder, ¿cómo te puede meter 7 goles el Inter de Milán en 2 partidos? Bueno, pues posiblemente eso haya que mejorarlo y corregirlo, ¿no? Supongo, Jordi. Por supuesto, al final el trabajo de cuerpo técnico, de un entrenador, incluso de los jugadores, es lo bueno ya está hecho, pero lo que hay que mejorar siempre son las cosas que no han ido bien o que se pueden mejorar, y estoy seguro que ya se habrán puesto pues las pilas en este sentido de decir, bueno, porque no hay tiempo, ¿no? Al final ahora te viene otro partidazo que tienes que estar otra vez listo para decidir la Liga, pero pienso que sí, 7 goles son demasiados. Por otro lado, el Barça en los 2 partidos podía haber metido 12 o 15 también perfectamente. También en casa, pues el tema balón parado hizo bastante daño, ¿no? Al final encajas 2 goles a balón parado, y el hecho de que tienes un jugador, Dumfries, que está metido, o sea, colabora en 5 de los 7 goles o haciéndolas o asistencias, claro, significa que desde el carril pues se ha tenido bastante llegada, ¿no? Y esos centros laterales que ha hecho, cosas a mejorar, pero yo creo que viendo un equipo que ha hecho en 14 partidos de Champions 43 goles, pues significa que tiene que es espectáculo, o sea, disfrutas viéndolo. Fíjate que yo, a veces hemos hablado tú y yo, y a veces te he leído en alguna entrevista que has dicho, cuando has estado en algún banquillo o has estado en algún otro cargo y tal, siempre has dicho, ¿qué haría mi padre en esta situación, ¿no? Y como que siempre te ha inspirado de alguna forma, ¿no? Ayer, ¿qué crees que hubiera pensado tu padre, viendo cómo se produjo todo? Yo creo que con positividad. Él, ante todo, pensaba que el fútbol estaba para dar espectáculo y para que la gente que vea sus partidos que disfrute con el fútbol, ¿no? Luego puedes ganar o perder, pero al menos que la gente se vaya a casa diciendo, bueno, no hemos visto un 0-0 aburrido, sino hemos visto ataques por todos los lados, hemos visto fútbol desde atrás, bandas, segundas líneas, muchas llegadas. Para él lo más importante es tener a la afición contento. Obviamente cuando tu equipo pierde pues está menos contento, pero hay mucho neutral que ve fútbol y claro, ven un partido como los de la eliminatoria del Inter y se enganchan a fútbol, y esto es bueno para todos. Pero mi padre obviamente pues miraría al lado positivo, pero al mismo tiempo, como ya has dicho antes, pues se han encajado demasiados goles, pues hay que intentar analizarlas y buscar la solución al problema, y no quedarse y quejarse del problema, sino buscar meter energía en buscar la solución. Pero vamos, habría estado orgulloso, ¿no? A pesar del 7-6. Sin ninguna duda, porque él tenía esa mentalidad. Muchas veces, mira que hay un ejemplo que, bueno, supongo en mi edad cizañera, que tenía muchas veces con mi padre cuando hablábamos de la final del Mundial, ¿no? Del 74. Yo era joven de 14, 15 años, esa edad que a veces eres un rebelde sin causa, ¿no? Sí, bueno, papá, pero a ver, el color de medalla no era la de oro, de 74, y él me decía, sí, pero conseguimos algo mucho más. Y conseguimos que todo el mundo se habla más del finalista perdedor que del finalista ganador, por la manera que hicimos la naranja mecánica, el fútbol total, cómo cambiamos el fútbol, y al final eso es lo más importante. Y me lo decía con convicción, porque yo le miraba los ojos a ver si simplemente me driblaba, pero lo decía con convicción. Entonces
su carácter es un poco lo que hemos explicado antes, ¿no? De salir y disfrutar y, oye, estás ahí y dalo todo y ya está. Sí, y has dado espectáculo y la gente al final es un equipo joven y si ya puede demostrar las cosas buenas que demostró, pues si sigue mejorando y acumula experiencia, pues este equipo solo puede ir para arriba. Especialmente orgulloso estaría tu padre y me imagino que orgulloso estarás tú porque... Se ha hablado mucho del cambio del año de Xavi Hernández a este de Hansi Flick, que es evidente que ha habido una gran mejoría, aunque solo ha habido una incorporación llamativa, que ha sido la de Dani Olmo, pero hay que recordar que este bloque se forma unos años atrás, luego se han incorporado algunos jóvenes, pero ahí hay jugadores que llegan cuando tú estabas en la dirección deportiva, en la etapa de Mateo Alemán y tú. Sí. Creo que también hay que tener en cuenta esos jugadores, ¿no? Bueno, al final es cierto que cuando a veces miras atrás la alineación, o sea, ves las alineaciones y te das cuenta que... Rafinha, por ejemplo. El 80-90% de los jugadores ya estuvieron hace unos años y obviamente pues este año están en un nivel altísimo. También es normal, jugadores cuando ya se adaptan mejor y entienden el club, que siempre es un club especial, para lo bonito, pero también es difícil. Sí. Es muy exigente y yo creo que también mucha gente pues ha dado ese paso, pero obviamente para mí, y cuando digo mí, pues obviamente cuando un club firma a un jugador, pues lo hace en grupo, no vale aquello de apuntarte los buenos y esconderte los malos, sino hacemos todos para bien y mal y obviamente todos los fichajes que se hicieron fueron con la aprobación de Xavi. Pero claro, ahí con Mateo, pues la verdad es que se hizo mucho trabajo contigo duro. Contigo llegaron, si no me equivoco, Rafinha, Gundogan, Christensen, que venían de la Premier, ¿no? Sí, Íñigo Martínez, también. sí, Lewandowski en su momento. Íñigo Martínez, Lewandowski. Un fichaje importante. O sea, claro. O sea, fíjate, estamos hablando de una base de jugadores que son ahora mismo la base del equipo, ¿no? Con la incorporación luego de los jóvenes, de la Masía. Sí, yo creo que en ese sentido, pues te sientes, aparte orgulloso de ver lo que ves, pero aparte también un poquito orgulloso de pensar que, bueno, pues hubo siempre cuando haces fichajes, pues alguno no te sale tan bien, pero la verdad es que la mayoría han salido en este caso bien y sobre todo, y me acuerdo los dolores de cabeza que teníamos juntos con Mateo, con el tema de fair play, muy complicado, y si te fijas en un detalle, si analizas, por ejemplo, la línea defensiva, que hay 9 o 10 jugadores, realmente solo se ha pagado traspaso por un solo jugador, que es Koundé. Sí, sí. Todos los demás, Christensen llegó gratis, Araujo estaba, Íñigo Martínez lo trajimos también un poco ya en mi parte final, digamos, pero también libre. Gundogan también. De la cantera, Héctor Ford cantera, Gundogan, pero bueno, no defensa, de la línea, pero ahora hablando de la defensa, claro, es que cuando no tienes fair play, al final tienes que decidir, gastamos el dinero en medio campo para arriba, que es un poco lo más difícil, que es el gol, que es el último tercio, y en defensa es que solo se gastó traspaso por un jugador. Araujo también, pero me refiero un poco, entró vía filial con otro tipo de traspasos. Oye, pero claro, solo un jugador y de los 9 o 10 jugadores solo un defensa se pagó traspaso. ¿Y te sorprendía, por ejemplo, la temporada pasada escuchar o leer que te llegasen noticias de que querían traspasar a jugadores como Lewandowski o como Rafinha? Que fíjate luego, en la temporada pasada que es verdad que no salía nada bien, y cuando no sale nada bien no te vale el entrenador, no valen los jugadores, ya que te voy a contar a ti que no sepas en el fútbol. Pero fíjate luego qué rendimiento llega Hansi Flick, pero quisieron traspasar a Rafinha y a Lewandowski, Jordi. Bueno, yo no me metí, o sea, no lo sé porque estaba un poco desconectado de lo que es el día a día, como bien sabes, entonces tampoco estaba muy metido así, no conozco. Una cosa es lo que leemos, otra cosa es a veces lo que realmente pasa, ¿no? Pero bueno, son siempre cuando hay, mira ahora, ¿no? Con algún equipo que a lo mejor no está sacando resultados que uno pensaba, pues siempre empieza la rumorología, ¿no? Y más en los últimos meses siempre pasa más y es normal, si al final la gente busca el porqué de ciertas cosas, cómo mejoramos y bueno, al final el resultado final es que les han quedado y han hecho una temporada buenísima. Bueno, espectacular. ¿Te sorprende el cambio que ha habido en un año con solo un jugador diferente, la llegada de Dani Olmo? Del año de Xavi al de Hansi Flick, ¿te esperabas este cambio? Bueno, yo creo que también hay un factor que quizás no tenemos en cuenta, que no es tanto futbolístico, pero claro, es que todo el verano pasado, durante 3 meses, se habló de fair play, de inscripción de jugadores. Entonces, la gente yo creo que también tenía expectativas un poquito más bajo,
Porque claro, ves que el Real Madrid pues firma a Mbappé, que era como que ya habían ganado Liga y Champions, era como, bueno, ya han firmado a un jugadorazo de 40 goles al año, o 50 en una buena temporada. Pero claro, la gente no se esperaba esta parte, y el Barça nadie hablaba realmente de hasta dónde se podía llegar. Y yo creo que esto fue una ventaja también para un nuevo entrenador, empezar con una energía, empezar sin tener que responder todas las preguntas que, oye, vais a ganar esto, lo otro, sino trabajar, y la verdad es que su trabajo se está viendo. Si ves, por ejemplo, la presión sin balón, se nota que se ha trabajado, que él vino con esta idea, te puede salir bien o mal, pero es una idea trabajada, y la verdad es que los jugadores, también es cierto que todos en el fútbol sabemos que cuando hay un cambio de entrenador, sabemos que, bueno, como jugador siempre te pones las paso pilas adelante, un poco más, claro, pero eso son las leyes de fútbol, que son injustos, pero Totalmente. igual pasa con un entrenador que hay un cambio de un entrenador en un equipo de primera división en marzo, y de repente, o en enero o en octubre, y de repente los jugadores dan no sé, que el equipo de repente empieza a sumar puntos, ¿no? Y esto son cosas de fútbol que a veces la lógica no se impone. Pero obviamente Flick está haciendo muy buen trabajo, y también tengo que decir, me encanta que sus ruedas de prensa, porque nunca responde a la pregunta, sino que él da su mensaje. Y el hecho de no entender el idioma, pues es una ventaja. Y realmente mi consejo a él, y se lo he dicho además, no aprendas español. Sí, ¿no? O sea, sigue siendo tú mismo, tú lanza tu mensaje y ya está. Porque si no, entras en la otra cosa española que tenemos, ¿no? En España, o sea, que ya si no aprende, buscar la frase. Si no habla español Hansi Flick, ya sabemos por quién es, por Jordi Cruyff, entre otros. No creo que sea por mí, porque yo creo que todo el mundo que le desea éxito le dirá lo mismo. La verdad que está siendo impecable en la rueda de prensa, también es verdad. Porque él es súper educado, pero aparte responde a las preguntas con el mensaje que él quiere dar. Ya, sí. A ver, mi padre era más duro en este sentido, pero también era sus ruedas de prensa. Yo, sinceramente, si veo la mitad de ruedas de prensa, muchas veces no entiendo las respuestas. Y mira que es mi padre, que estaba acostumbrado. Bueno, cada uno tiene su táctica. Regateaba bien. Sí, regateaba en el y campo desviaba fuera. atenciones. Sí, desviaba la atención. Bueno, cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Te quiero hacer dos preguntas más con respecto a lo de ayer. Ha dicho hoy el presidente Joan Laporta, bueno, ya lo dijeron anoche, y los jugadores y el entrenador, que no es muy habitual que Hansi Flick hable de los árbitros, pero anoche lo hizo. Pero hoy ha dado un paso más Laporta, ha sido más contundente, y ha dicho que si el Barça no está en la final ha sido por decisiones arbitrales que les perjudicaron claramente. ¿Estás de acuerdo? A ver, yo entiendo también cuando es un poco la decepción que llevas dentro, cuando lo has tenido, cuando sabes que has dado espectáculo, entonces esa decepción es difícil. Pero bueno, ahí sí que es cierto que cuando, por ejemplo, vi el primer penalti de Cubarsí, pues no me pareció absolutamente nada. Luego ves la jugada y dices, bueno, no tocó el balón. Y entonces ya sabes que cuando un central va al suelo, yo creo que puede ser un penalti. Luego tengo que decir que el de Lamine a mí me pareció... el primer toque es fuera del área, pero es que a mí, yo he visto, al menos en mis ojos, yo veo que hay otra entrada y adentro del área hay como dos entradas diferentes, que para mí entonces es penalti. Lo que pasa, yo no entiendo hay tantos cambios continuos de reglamentos que igual hay con el agarrón, decía Iturralde que con el agarrón, si se mantiene el agarrón y acaba dentro del área, sí que se pita penalti, pero sin embargo, si hay una primera patada o zancadilla fuera del área, aunque luego haya una segunda, si en la primera ya te desestabiliza, cuenta la primera. Bueno, pero la primera para mí es una falta fuera del área que no tiene la misma repercusión que el segundo, que realmente es un penalti. O sea, un penalti es mucho más, más castigo, probabilidad de gol que un tiro desde fuera del área con una barrera. Entonces, y luego la última de Gerard. Bueno, en España entiendo. Aquí ya es un tema cultural, si te voy a ser sincero. Esto en muchos países no se pita. Porque al final es un duelo, nadie tiene el balón, nadie es dueño del balón, es un duelo, hay contacto, obviamente. Si se va al suelo el otro, pues igual pita una falta a favor del Inter. Es difícil. En España tenemos, soy también parte, también me he criado aquí más o menos.
En España se pite falta, Ya. pero en muchos países eso no se pita, Sí. no es falta. O sea, Ya. vete Bueno. a una Alemania, vete a una Inglaterra, Sí, Inglaterra, pues, sí, pues sí. no, es fútbol diferente. Eso quizás es un poco una decisión, Ya. te diría hasta cultural, es diferente. Pero para mí, si soy súper claro, minuto 87 has conseguido lo más difícil de todo, que es levantar el resultado y estás clasificado. Es que no has igualado la eliminatoria, lo tenías ganado, Sí, sí. 2-3, minuto 88. Y solo tenías que aguantar, creo que dieron un +4, o sea que 6 minutos más. Sí, sí. Y ya está. Entonces, si lo has tenido, es que Saber realmente gestionar esos minutos. sí, lo sí, has es tenido que- tú sí, sí, y totalmente. lo has tenido en la mano. Luego decisión, una equivocación, no estamos de acuerdo el árbitro, esos son extras, pero es que al final Ya. has conseguido tu objetivo. Hiciste Totalmente. lo más difícil y se te escapó. Y la otra pregunta, conoces bien a ese vestuario, ese equipo, a muchos jugadores. ¿Cómo crees que les puede afectar de cara al domingo contra el Madrid? Si crees que les puede afectar de alguna manera. No, yo creo que no. Yo creo que es un equipo con mucha hambre, que está en muy buena forma, a pesar de caer fuera, pero vamos, la segunda parte fue espectacular en todos los sentidos. Y yo creo que lo ven más como motivación, porque al final es el último título en juego y lo tienes en tus manos. O sea, prácticamente una victoria pues asegura la liga. Entonces yo creo que van a estar con la excepción convertido en energía positiva para intentar ya dejar esto sentenciado, además con un público que te va a apoyar, Claro. esa ilusión y sobre todo es una plantilla muy joven y estos los jóvenes no se cansan nunca al final. No, desde luego, sí, oye, sí. el partido se acabó Se vio anoche, sí, y ya, exacto, y ya, mira, cargan las baterías y Sí, a señor. tope. Y aparte es un partido especial, el derbi al final siempre, el clásico es un partido que todo el mundo lo va a ver. Sí, sí. Pues nada, Jordi Cruyff, que nos alegramos de verte, de hablar contigo. Por cierto, estás ahí en Indonesia echando una mano asesorando en la dirección Sí, técnica asesor. a Sí, Patrick sí, Kluivert, ¿no? Que está al frente de ¿Qué tal la experiencia? Sí, no, por ahora muy bien. La verdad es que, claro, hay cosas que cuando Patrick firma ahí de seleccionador, yo, claro, no entendí, me tuve que poner un poco y entonces vi que era una ex colonia hace muchos años, una ex colonia holandesa, pero que hay bastante relación buena entre los dos países y por eso pues tienes el 60% casi o la mitad de la plantilla son gente que son de doble nacionalidad, ¿no? Son raíces sobre todo de familiar, de sangre de Indonesia, pero criados en Holanda y jugando en la liga holandesa. Entonces, claro, ya entendí la lógica de la decisión y por ahora una experiencia diferente, una población creo que 270 millones de personas que están locos, Por el fútbol, sí. apasionados por el fútbol. O sea, nunca vi nada igual. O sea, la selección fue esa experiencia de en casa, no, la verdad, no lo he visto antes. O sea, el fútbol es todo para ellos. ¿Te veremos pronto en un banquillo o no? Bueno, esa es vamos a ver, ahora ya... ¿Te apetece? ¿Te apetece? Sí, me apetece. Estoy ya con esas ganas, pero a mí me encanta el fútbol. Al final ya tengo las baterías cargadas y ya otra vez con ganas y vamos a ver lo que viene, ¿no? El destino decide. ¿Puede ser como España siempre. o no? ¿Puede ser España? Bueno, nunca se sabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero el destino decide. Yo abierto, preparado, con ganas, ya con las pilas puestas y ya está, he preparado. Muy bien. Y dos casi de test, de responder con una palabra casi, si te mojas. Eso es difícil, ¿eh? ¿A quién le darías el Balón de Oro esta temporada? Un nombre. ¿Dos nombres o uno? Venga, dime dos. Bueno, tres. Rafinha o Lamine, pero quien gane la Champions, pues sabes que siempre tiene opciones. Dembélé. O sea, un jugador que gana. Sí, todo puede ser. Podría ser. Dembélé podría ser Balón de Oro. ¿Y qué nota le das al Barça este primer año de Hansi Flick? Si ganan la Liga o si no la ganan. Para mí, muy alto. O sea, sobre 10, pues 10 sobre 10 es si ganas absolutamente todo, que es casi imposible. Pero vamos, 8 o 9 sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes con muchos minutos de juego. Si ganas la Liga, pues habrás ganado todos los títulos locales, prácticamente. Sí. Y yo creo que han dado espectáculo también en la Champions. Entonces, para mí un temporadón y sobre todo esto, ¿no? Que a veces nos olvidamos
de cuántos jugadores jóvenes, la edad media es del equipo titular de ayer, por ejemplo, era muy bajo. Totalmente. O sea es la mejor noticia, sin duda. Hay mucho margen de mejoría y de crecimiento, y de crecimiento, por supuesto. Ya veremos en qué banquillo te vemos. Permanezcan atentos a la pantalla o a la radio, a ver dónde aparece Jordi Cruyff este verano, que seguro que algún banquillo le está esperando. Buena parte de este Barça también se construyó bajo su mandato, bajo sus manos, y ahí está este Barça que tiene cuerda para rato. Te mando un abrazo, Jordi. Gracias por asomarte al larguero, que hacía tiempo que no hablábamos. Un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo. Chao, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.